Hemos venido poniéndole un nombre a cada año. Comenzamos en el 2012 con tiempos de cosecha, milagros y conquista. 12 años, esa docena lleva ese nombre: milagros, cosecha y conquista. Es el común denominador, que está atando 12 años que Dios nos prometió. Y después de los 12 no sé qué Dios vaya a tener, pero según el mensaje de hoy, Dios va a hacer cosas maravillosas. Milagros, cosecha y conquista. Y en el 2015 Dios nos dio un nombre. El 15 se llamó expansión. Estamos terminando el 2015, cuando a principios de este año éramos como 500, 600 personas. Era una gran asistencia. Y el Señor, con su palabra y su nombre, nosotros creyéndole, alabándole, bendiciendo y declarando expansión, crecimiento, multiplicación. Dijimos que a final de este año 2015 íbamos a tener el segundo culto. Y aquí están ustedes, manifestando la gracia y el poder de Dios en este segundo culto. ¿Qué quiere decir? Que el primer culto ya se había llenado. Ya estábamos en 920, 890, 915 cada domingo. El domingo pasado fue el primer domingo que hicimos los dos cultos. Quiere decir que la gente del primer culto se divide ahora en dos. Unos vienen en la mañana, otros vienen en la tarde. Pero lo que va a hacer el Señor es seguir expandiendo para que este culto se llene, el de las 11:30, se llene el de las 9 durante 2016. Quiere decir que ya no vamos a pasar de 500 a 1000, sino vamos a pasar de 1000 a 2000. Es un crecimiento del doble. Yo le decía: Señor, tú vas a moverte en nuestros corazones. Solamente tú puedes obrar, por lo cual nosotros queremos crecer. Nosotros queremos crecer porque queremos serte agradables. Queremos adorarte. Sabemos cuál es tu deseo en tu corazón. Sabemos cuál es el anhelo tuyo. Dice Dios: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Dios quiere que nadie se pierda, ninguno de tus amigos, ninguno de tus conocidos, toda la gente que tú conoces, puedas tú influirla, puedas presentarle esa luz que Dios puso en tu corazón. Por eso Dios dijo: vosotros sois la luz del mundo. En un mundo de oscuridad, de tinieblas, de muerte, de pecado, de tristeza, nosotros somos la luz. Si tú estás experimentando esto, entonces vas a poder influir. Ese crecimiento y esa multiplicación se va a dar en razón de lo que Dios estará haciendo con nosotros. El domingo pasado, que fue el primer domingo de dos cultos, ya sumando los dos cultos, llegamos a 1060 o 1050 personas. Que si ya no éramos 960, ya estábamos a punto, ya teníamos que partir. Ya fueron 1060. Quiere decir que hubo 100 personas más de las que normalmente asistían el domingo pasado. Y yo dije: Señor, si 100 personas más se añaden cada mes, vamos a tener 1200 personas al final del año, más de las que ya somos. Y para esto, ¿qué es necesario? Que tú, que conoces la verdad, que conoces a Jesús, que sabes que eres la luz, que tú tienes la palabra de ánimo, de aliento, invites
cuando menos a una persona. Una persona. Si hiciéramos esto, el próximo domingo este culto ya estaría lleno, para la gloria de Dios. Y a lo mejor a final de año, antes de terminar el año, ya vamos por el tercero. No sabemos, pero todo depende de ti, de lo que Dios está haciendo contigo en tu vida y lo que tú estés dispuesto a permitir. Fíjense, lo que estés dispuesto o dispuesta a permitir que Dios haga en tu vida. Quiere decir que no le pongamos más límites a Dios, sino que digamos: Señor, tú puedes, obra en mí, obra en mi vida y úsame para tu gloria. Yo no puedo, yo no tengo capacidades, pero Dios dice: deja de decir eso. Yo obro no por lo que tú eres, ni por lo que tú tienes, ni por lo que tú sabes. Yo obro porque yo soy Dios y para mí no hay nada imposible. Dios no te necesita con tus conocimientos y sabiduría. Dios quiere que tú te dejes usar y Él te va a usar con lo que tienes y con lo que eres. Por eso es que nosotros sabemos que lo que viene es una cosa maravillosa. Y le he estado diciendo: Dios, ya estamos en diciembre, necesito el nombre para el 2016. Y de entre varios nombres, milagros, expansión, ¿qué vamos a hacer? Milagros, expansión y rompimiento. Sí, precioso el rompimiento que Dios va a hacer. Y luego ha venido un pensamiento donde dice: mi expansión para el 2016 en la vida de cada uno de esta iglesia va a ser una expansión sobrenatural. Entonces les adelanto que a lo mejor el nombre va a ser expansión sobrenatural, si Dios no nos lo cambia de aquí al 31. Todavía falta. Dios puede moverse, Él es soberano. Pero yo estoy sintiendo que Él está diciendo: yo me voy a mover en una forma sobrenatural, terminando este año y comenzando el 2016. Para el 2016 levantar en una forma sobrenatural. No va a depender de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Está dependiendo del Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible. Y si oímos su voz y nos dejamos guiar por Él, vamos a ir adelante con la palabra poderosa de revelación, la sanidad, de los prodigios, las señales y los milagros que va a hacer de forma sobrenatural. Liberaciones, va a venir gloria del Señor a este lugar en una forma sobrenatural. Ya lo está haciendo. Estamos viendo testimonios de las cosas milagrosas que Dios está haciendo. Por eso es que la expansión es muy importante, y por eso les había enseñado esta frase: los tiempos de expansión son tiempos de cambio. Los tiempos de expansión son tiempos de cambio, y los tiempos de cambio son tiempos de fe. Repite conmigo: los tiempos de expansión son tiempos de cambio, y los tiempos de cambio son tiempos de fe. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo: ensánchate, dáselo fuerte. ¿Lo crees? Cuando hayas una palabra que el Espíritu Santo está lanzando, dale la gloria a Dios, acéptala, tómala como una declaración del Espíritu para tu vida. Toma el reto. Eso es lo que Dios quiere. Por eso las declaraciones proféticas tienen un valor y un poder de crear vida. Todavía no entendemos cuando decimos: te declaro sana en el nombre de Jesús. Si tú mismo no lo crees, no va a suceder nada. Pues que es un tiempo de cambio, de la enfermedad a la salud, de la miseria, de la pobreza a la prosperidad, a la riqueza, de la tristeza a la alegría. Bendiciones que Dios tiene, que son por declaraciones proféticas que hacemos. Cuando tú utilizas el nombre de Jesús, un nombre poderoso, donde el cielo y la tierra se va a tener que postrar ante el nombre de Jesús. Porque Jesucristo es el Señor.
y tú estás declarando proféticamente y no lo crees. Por eso las declaraciones proféticas, cuando alguien dice amén, amén. Por eso al ver ustedes que alguna gente en el transcurso del culto pasa y pone una ofrenda, ¿por qué? Porque están sellando con una ofrenda la palabra profética que han recibido. Nadie les dice que pasen, pero tú sabes cuando Dios te está hablando y te está diciendo eso es para ti, entonces tú pasas y sellas aquello con una ofrenda. No te estoy diciendo que lo tengas que hacer, ponlo en un sobre, entrégalo en la ofrenda cuando tú quieras. No tiene que ser durante el culto, pero a veces decimos yo no quiero que se me pase. Por eso es tan importante que puedan entender lo que sucede. Cuando hay declaraciones proféticas es porque los tiempos de cambio se están moviendo en nuestra fe y son tiempos de fe. Por eso, expansión sobrenatural. ¿Y qué entendemos por expansión sobrenatural? El favor de Dios manifestado en la vida de una persona. El favor de Dios manifestado en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia. Porque la expansión comienza en nuestros corazones individualmente. Y esa expansión sobrenatural que va a venir a tu vida, va a venir sobre tu persona, sobre tu familia. Va a venir a tu trabajo donde tú estés, a tu empresa, a tu negocio. Y al venir a tu familia, a tu negocio, y tú venir bendecido, expandido sobrenaturalmente, mi Jes va a estar expandiéndose sobrenaturalmente. Dáselo fuerte. Entonces estamos viendo que esta expansión no es para que presumamos, ay, que la iglesia, mi Jes, está creciendo, o es una de las iglesias que van a crecer como más grande de Mérida. No me interesa eso. A mí me interesa que Dios vea en nosotros que hay una relación personal con Él, que nos interesa lo que a Él le interesa, las almas, las vidas, las personas. Para eso Dios nos puso bendecidos para bendecir. ¿Y qué llevamos de bendición? El evangelio, la palabra poderosa que transforma, que cambia vidas, que cambia hogares, que restaura personas en lo individual, que restaura familias, que las reúne, que quita a la gente de los vicios, de las drogas, del alcohol, que los aparta de aquella pecado de perversión sexual, que los está levantando y los está liberando de aquella pobreza económica, de aquellas enfermedades que no has podido salir. Dios quiere glorificarse. Eso es expansión, y eso es lo que queremos, que esta iglesia sea un templo donde la gente venga y se encuentre con la presencia, el amor y el poder de Dios bendiciendo sus vidas. Por tanto, si los tiempos de expansión son tiempos de cambio y los tiempos de cambio son tiempos de fe, prepárate para un cambio en tu vida. Prepárate para un cambio en tu vida, porque el Señor va a hacer cambio. Ya lo está haciendo ahorita, para que amanezcamos el 2016 con toda la expectativa de esta expansión sobrenatural. Y para que haya un cambio en nuestra vida, lo único que se necesita es un paso que te suba de nivel. Un instante, un movimiento que Dios haga, donde ni cuenta te das cuando Dios te levanta de ese nivel a otro, o Dios te quita del lugar de atrás y te pone adelante. Eso es lo que es el cambio. Porque si estás en el mismo lugar, si no te mueves de esa misma posición, si estás haciendo las cosas igual que las hacías antes, no esperes que va a haber un cambio en tu vida, porque van a seguir las mismas cosas como las hacías, van a seguir sucediendo igual. Para que las cosas sean transformadas y cambiadas, tienes que cambiar de posición, tienes que hacer las cosas diferente, para que veas cómo Dios está mostrándote lo que Él quiere hacer en tu vida. Y eso a veces no nos damos cuenta, porque ese cambio, esa transformación que Dios va a hacer en una manera sobrenatural.
veces tenemos algunas ilustraciones y les decía que en Orlando, Florida, se encuentra un parque de diversiones que se llama Disney World. En ese parque de diversiones de Disney World no es el que se encuentra en California, que es Disneylandia o Disneyland. Ese fue el primer parque. Después hicieron aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, hicieron Disney World, y alrededor de Disney World sí se pusieron Universal Studios, está el SeaWorld, están otros parques de diversiones donde la gente lleva a sus hijos y allá se divierten y ven a Mickey Mouse y a Tribilín y a todas las cosas de los que salen de las caricaturas. Lo importante es que en uno de esos parques nos tocó un día a mi esposa y a mí y a mis hijos entrar, y era como una casa de un espectáculo que iba a haber, un show, no sé qué cosa, y abrían una puerta y iba la fila, porque eso sí, la Disney World es la ciudad de las colas, fila tras filas. A veces para entrar a una diversión tardas hasta 1 hora haciendo cola para entrar a una cosa que a veces dura 10 minutos y ya para afuera y hacerte otra cola. Bueno, no les estoy desanimando a ir, pero si pueden ir, deseen ir y Dios se les va a conceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No se lo dieron fuerte? Pues entonces, ¿cómo van a ir? De aquí no va a ir nadie a Disney World. Entonces, estén atentos a lo que Dios les dice. Créanle a Dios. Dios hace milagros. Total, que estaba la cola y yo veía que abrían esa puerta y estaba una muchacha parada así como con un unifila, muy uniformadita, pues así todas las edecanes allá, muy arregladitas. Y entonces de todos los países, algunas son africanas, otras son blancas, otras son japonesas, tienen de todo el mundo ahí. Lo importante es que están ahí atendiendo y empiezan a entrar la gente y se empezaron a poner. Y veía que entraba la fila y se llenó y de repente cerraron la puerta. Y yo calculé, dije, ay, nos va a tocar al mero final del cuadrito ese donde metían 60, 70, 80 personas. Y ya calculé más o menos y dije, nos va a tocar al final. Pues ni modo, pues ya me hubiera gustado estar al principio para oír la explicación y que nos toque al principio del show. Y total que empezaron ahí y de repente ¡pum!, se abre la puerta y empiezan a pasar. Y ya quedamos con mi esposa y mis hijos. Ya así, apenas se cerró la puerta. Yo no me le hice así para que no me pellizcara acá atrás. ¡Ran! Cerró la puerta. Al cerrar la puerta, dije, bueno, empezó a dar la explicación ahí en el inglés, ese inglés que yo medio entiendo, a mitad lo medio entiendo y la otra cosa no sé qué dicen. Así es que ya saben cómo me va con el inglés. Entonces, así estábamos y de repente la muchacha empezó a hablar y toda la cosa, y yo le decía a Dani y a Iram, ¿qué dijo? Y entonces dice, que nos volteemos. Y ya nos dimos todos que le diéramos la espalda a ella, nos volteamos y de repente yo me empecé a dar cuenta que aquella cosa se movía, era como un elevador. Entrábamos a nivel de tierra donde estaba la cola, metían a la gente y la subían a un elevador o bajaban, yo no sé qué hacía, pero el chiste es que vi unos cuadros que estaban ahí, que de repente se iban haciendo así, que estábamos ascendiendo, y que esos cuadros que estaban en la pared quedaban así y nos llevaban. Y fue cuando nos dijeron, voltéense de espalda, y entonces se abrió y ahí estaba el teatro y nos dijeron, pasen. ¡Ah, sorpresa! Los que habían entrado al primero quedaron al último. Nosotros que éramos los últimos entramos al primero. Había habido un cambio, pero para bien. Eso que pasó en un instante, yo no lo planeé, yo no lo busqué, sucedió. Y ese ejemplo que les digo es lo que Dios está haciendo y puede hacer en tu vida si tú estás creyéndole a Dios que estamos en tiempos de cambio, porque los tiempos de expansión son tiempos de cambio y necesitas tener la fe para darte cuenta que Dios está moviéndose. Por eso, del mismo modo como nos pasó a nosotros, Dios lo que tiene que hacer es cambiar la dirección que tú llevas
y tú pasarás en un instante de atrás hacia adelante. Un toque de su favor puede ponerte 50 años por delante de donde tú pensabas que estarías. 50 años para adelante. Dáselo fuerte. Y quiero decirles que una iglesia como esta, que ya estamos, como les dije el domingo pasado, vamos a decir 1060 personas. De esas 1060 personas, hace 50, 60 años, tardaban 80, 100 años en llegar a 400, a 500 gentes. No había iglesias de más de 500, 600 gentes hace 50, 60 años. Por eso yo les puedo decir que lo que Dios está haciendo está moviéndose. Y cuando lo vi precisamente cuando comencé a pedirle a Dios: Señor, abre mi mente, abre mi corazón, enséñame, ponme a mis maestros, a los que me van a enseñar con quién me tengo que relacionar. Tú tienes que buscar expandir tu mente, expandir el conocimiento. No te puedes quedar. Para que haya un cambio en tu vida, deja de hacer las cosas como las estabas haciendo. Búscala, lo que Dios es, cómo se está moviendo, dónde se está moviendo. Ve allá, ve, conoce y haz lo que Dios te está marcando hacer. Entonces yo oí de un hombre llamado Guillermo Maldonado, que estaba en Miami, que hacía un congreso apostólico y profético hace como 7 años más o menos. Y fuimos con mi esposa y estuvimos allá en aquel congreso. Y en ese congreso, para mí, ver una arena donde metía 12,000, 13,000 personas cristianas ahí alabando, fue un impacto. Cuando nosotros estábamos aquí, 200, 300 personas, ya éramos 200, 300 personas, porque la mayoría de las iglesias eran de 200, de 150, de 180, algunas de 400, pero en los últimos años Dios se está moviendo. Dios está usando pastores, gente que quiera entender lo que Dios está haciendo, y Dios está obrando milagros. No lo digo que lo vamos a hacer nosotros los únicos. Dios va a levantar, y que Dios levante. Yo le digo a Dios: Padre, necesitamos 20 iglesias en Mérida de 20,000 personas cada una. Quiere decir que Dios nos va a levantar a hacer una iglesia de 20,000. Y yo digo amén. ¿Y tú? Amén. Si vamos a hacer una de las de 20,000, 20,000, y va a haber 10 de 20,000, van a ser 200,000. Y si hay 20 de 20,000, van a ser 400,000. Pero hacen falta 600,000 personas que no conocen a Cristo. 600,000 personas. Y ya estoy hablando de que 20 iglesias se levantaron de a 20,000. Por eso yo no envidio ni busco ser la más grande. Yo quiero que Dios nos levante aquí en Mérida a muchos pastores, a muchas iglesias, ganando almas para Cristo, porque ese es el deseo de Dios. Y yo quiero que tú y yo nos presentemos delante de Dios diciéndole: Señor, mi vida valió la pena en Mérida, traje almas para ti, mis familiares se salvaron, acabaron de vivir en el odio, la mentira, en los celos, en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad. Te conocieron a ti y ahora están aquí conmigo, Señor, alabando tu nombre. Te bendigo. Cuando tú veas eso en el cielo por la eternidad, va a ser el gozo más grande. Lo que hicimos fue rescatar almas de la pobreza, de la miseria que el diablo ha producido en sus vidas. Y por eso decimos un fuerte amén. Entonces la salvación trae un cambio a nuestras vidas. La salvación trae un cambio a nuestras vidas. Por eso Dios quiere esta expansión y este crecimiento. Y por eso vemos que un toque de su favor puede ponernos 50 años. Y les decía del CAP, del Congreso Apostólico y Profético, cuando llegamos, estábamos ahí, hubo una conferencia donde el pastor decía: es el tiempo de cambio. Hace 6, 7 años
yo todavía no entendía. Todavía seguíamos con muchas cosas de la tradición, de la religión evangélica. No digo que está mal, sencillamente que no estamos teniendo más revelación de cosas nuevas que Dios quiere hacer con nosotros. Yo bendigo a las iglesias pequeñas, pero no para que se queden pequeñas. Las bendigo para que se abran sus ojos y crezcan y se multipliquen, como les digo, 20 de 20,000. Que nadie diga que el pastor Durán y que en Mijés queremos ser los únicos o que queremos. No, ninguno de ustedes tenga ese espíritu, porque espíritu es del diablo. Espíritu es de crítica, de presunción, de egoísmo. Eso lo vamos a echar fuera de nuestras vidas. Si no, Dios no nos va a bendecir. Dios quiere que nosotros nos concentremos en lo que nosotros tenemos que hacer: orar por los demás y bendecir a los demás, y dejar de estar hablando de los demás. Si ellos quieren hablar de nosotros, que sea su problema, no el nuestro. Por eso es que hoy Dios quiere llevarnos a otro nivel, cambiando nuestra manera de pensar. Hoy quiere que nosotros estemos preparados para ese cambio. Y les decía que en ese congreso Dios me manifestó en esa conferencia, yo con mi mente todavía limitada, y yo le ponía límites a Dios. Yo limitaba a Dios con mi incredulidad, con mis temores, con mis dudas. Que el pastor es también Dios, el Dios de este mundo. Les pone dudas, les pone temores, les pone cosas para impedirlos avanzar. Pero ustedes deben de interceder por su pastor, deben de interceder por la familia, deben de guerrear para que Dios nos dé revelación, palabra, lo que Él tiene para nosotros, porque al fin de cuentas lo que ustedes vienen a recibir es lo que Dios nos ha dado a nosotros, y tienen que entenderlo y glorificar el nombre de Dios. Por eso dice la palabra: orad por vuestros pastores. Orad por ellos, interceder. Pablo decía a la iglesia: oren para que sea abierta puerta poderosa del evangelio y sea dada mi palabra para que hable con denuedo, quiere decir con pasión, con anhelo de Jesucristo. Tenemos que orar. Oren por mí, oren por sus líderes de célula. Bendíganlos porque son los que están cuidando y pastoreando sus almas. Por eso en esta mañana Dios dice: prepárate, Irán, para el cambio. Acuérdate lo que viste en el CAP. Y en ese CAP les digo el testimonio que pasó. Yo tenía mis limitantes y mis dudas, y le decía a Dios: Señor, yo ya ando por los 58, 59 años. Ya voy por los 60. Y todavía por una iglesia, imagínate, faltan 30 años para que esta iglesia de 200, 300 vaya a 1000. Si todas las iglesias, la iglesia de Morelia donde yo vengo, una iglesia que ya tiene 80, 90 años, tiene 400 miembros, 90 años de existencia. Entonces dije: Señor, ¿a dónde vamos? Yo ya no voy a alcanzar ni a ver ni siquiera los 500. ¿Por qué? Porque ya estoy grande de edad, las fuerzas ya no van a ser las mismas, el ánimo no es el mismo, todo eso se va limitando. Entonces llega un momento dado en que empiezas tú a ponerle límites a Dios, diciendo: no puedo, no tengo la capacidad, no tengo las habilidades, yo no sé, yo no me entrené para esto. Si es cierto, yo no me entrené para ser un pastor, yo no estudié en un seminario. A través de este tiempo compro libros, leo, voy a congresos, me preparo, he estado yendo a diferentes lugares. Una de ellas es allá con el hermano Maldonado, otra cosa con el pastor de Guatemala, el hermano Cash Luna. Con ellos estoy aprendiendo lo que ellos hacen, cómo lo hacen, qué están haciendo, dónde está su fundamentación bíblica, qué es lo que creen de la palabra, qué es lo que voy a tomar, qué es lo que voy a dejar. Señor, guíame. Entonces el Señor ha dado la enseñanza para mi corazón. Y en ese CAP estaba el hermano Maldonado con 2 caminadoras ahí en el mero del congreso. Y estaba un hermano ahí, yo creo hermano, o era un empleado, no sé, ahí estaba dándole su caminadora, caminando. Y todos viendo el otro que estaba caminando. Y el pastor predicando y todo. Entonces él hablaba del cambio, de la transformación. Y decía que Dios, cuando hace cambios, produce una aceleración.
una aceleración, porque Dios no se la lleva lento. Dios hace cambios, y cuando hace un cambio te lo hace como nos pasó. Voltéense, y ya te había puesto de atrás hacia adelante. De estar abajo te pone arriba. Por eso Dios dice que no serás cabeza, no serás cola, sino esa. De estar atrás te pone adelante. De estar en la miseria pidiendo prestado, ahora vas a prestar. Y ya sabes con cómo. Sembrando, siembra. Oye la voz de Dios. Entonces Dios te está llevando a otros niveles. Y en ese ejemplo que él ponía, él estaba hablando de que el cambio de aceleración. Entonces él se sube a la caminadora y empieza a caminar más rápido. Y entonces se veía la diferencia. Y decían, observen. Y el otro seguía caminando normal. Y él más rápido. Y al rato empezó, corriendo. Y él con su traje y todo, pero corriendo. Y todos esperando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y seguía. Tiene una buena condición el pastor. Y total que llega un momento dado que se para y dice, ¿cuánto avanzaste tú? ¿En cuánto tiempo? El otro había avanzado media milla o algo así, 500, 600 metros. Y él había avanzado 1,5 millas en menos de la mitad del tiempo, porque él había ido corriendo así en forma acelerada. Y dice, Dios está trabajando ahora, acelerando los tiempos. Y lo que tú hacías antes en 50 años, lo vas a hacer en 5. Cuando yo oí esa palabra, dije, la tomo. Esa palabra va a ser para mí. Lo que me iba a llevar 50 años, lo vamos a hacer en 5. Y hoy estoy viendo el cumplimiento de esa palabra profética que recibí en ese mensaje. Y dije, somos 200, 300, me va a llevar 30, 40 años en que seamos 1000. Porque no hay las iglesias que hay de 1000. Has llevado 40, 50 años. Obsérvenlo. En cambio aquí, en 5 o 6 años de lo que tenemos aquí, el Señor nos ha multiplicado y he visto el cumplimiento de esa palabra profética en nuestras vidas. Por eso les digo que oye la palabra profética, créela, siémbrala, séllala, glorifica el nombre del Señor y la bendición va a venir a tu vida, porque los tiempos de cambio son tiempos de aceleración. Y cuando yo le ponía el pretexto y decía, Señor, no nada más es el tiempo, sino que yo ya estoy viejo, ya no tengo fuerza, ya no tengo nada. No, el Señor me dijo, te me pones a caminar, te me pones a hacer ejercicio, y ahora voy al gimnasio casi todos los días. De 7 días voy 4, voy 5, a veces voy 6, a veces alguna semana pues a lo mejor voy 1, 2, pero ya voy al gimnasio. Ya la panza se me empezó a bajar. Antes ya empezaba a tomarme la presión, se me empezaba a subir, ahora me la tomo, está en cifras normales. Me hago mis análisis, todo está normal, mi corazón está fortalecido, me siento feliz, me siento joven, mejor que muchos de ustedes. ¿Qué está haciendo Dios? Preparándome, enseñándome. Y luego Dios me dijo, ¿qué estás hablando así? ¿Tú crees que yo no puedo hacer un milagro? ¿Tú no puedo rejuvenecerte? ¿Qué fue lo que hice con la esposa de Abraham? Es que viejita le diste un hijo. Lo que no saben es que lo que Dios hizo fue rejuvenecer el cuerpo y la matriz de Abraham, de la mujer Sara. Sara le dijo, ahí está, ahora una matriz joven para que puedas tener hijos, y no de dónde hubiera nacido. Es que ya viejo, no, viejo estaban, pero les dio una energía joven otra vez para poder. Vino un rejuvenecimiento. ¿Por qué creen? Alguien dice, pastor, ¿se está usted inventando algo? No, porque la Biblia yo ya leí que cuando ella estaba vieja y él se fue a Egipto, el rey le echó ojo a la viejita y vio que la viejita estaba pero sin pipiris nice, con sus ojos claros, bien peinada, arregladita y así caminando. Y el rey dijo, yo la quiero. Y el otro dijo, dile que eres mi hermana para que no me maten. Ya se saben esa historia, ya no voy a entretenerme.
Lo importante, eso se los estoy diciendo para decirles que sí, cierto, tenía 90 años, pero Dios la había rejuvenecido, Dios la había mantenido, Dios la había hecho una mujer guapa y preciosa para que tuviera a su hijo Isaac. Y aquel viejo que aparentemente estaba así, Dios le dio energía, fortaleza, porque empezó a ir al gym. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Dios bendice. Dios bendice. Tú lo que tienes que hacer es creerle a Dios y moverte. Y entonces Dios me dijo, así como hice con Abraham, puedo hacer contigo. Pero no nada más lo hice con Abraham, lo hice con Moisés. ¿A qué edad llamé a Moisés a trabajar? A los 40 se escapó de Egipto porque mató al esclavo. A los 40 años. Era joven, fuerte, 40 años, militar, bien formado, ejercicio, olvídense. Moisés era un Moisésazo. Ahí estaba Moisésazo cuando, por hacer su voluntad, según sus planes, según sus propósitos, no se esperó a cumplir el plan de Dios, sino hacer su voluntad, mató al egipcio y tuvo que huir. 40 años Dios lo llevó a la escuela, a la Universidad de Harvard, de Massachusetts, de la UNAM, de la UADI. Lo llevó al desierto 40 años, hasta que no aprendió Moisés a entender que Dios es Dios y es soberano. No es con tus fuerzas, no es con tu capacidad, no es con tu valentía, no es con tus conocimientos, no es con lo que tú tienes que Dios va a trabajar. Él va a trabajar con lo que tú eres, pero cuando Él quiera, porque Él es Dios y lo que Él puede hacer a través de ti es lo que Él puede hacer a través de ti, y para Él no hay imposible. 40 años lo tuvo en el desierto. 40 años lo tuvo en el desierto, y en esos 40 años Dios le enseñó humildad, sencillez, humillación, obediencia. 40 años lamentando, diciendo que Dios no me había llamado para libertar a mi pueblo. Dios, ¿por qué estoy acá solito en las montañas oyéndome? Vete por acá, vete por acá, vete por acá. 40 años. A los 80, ya siendo un hombre viejo, Dios lo llama y le dice: te tengo una tarea, ve a rescatar a mi pueblo. ¿Cómo esto? Empezó a poner sus peros y le dijo: no, con la vara que tienes vas a ir, con mi poder vas a ir, con la manifestación de mi gloria vas a ir, no en tus fuerzas. Y entonces lo manda a los 80 años. Y cuando Dios me dice: Hiram, yo llamé a Moisés a los 80 y me sirvió 120 años, después 40 años más, y anduvo que robusto y fuerte, y dice la Biblia que no le faltó fuerza en sus manos ni la vista en sus ojos, y que estuvo fuerte sirviendo a Dios y guiando a un pueblo de más de 2 millones de gentes a través del desierto. Entonces dijo: si yo pude hacer con un hombre de 80, que no pueda hacer algo contigo de 59. Y entonces dije: adelante, Señor. Y ahora que tengo 66, Dios dice: te falta, ahora ve que en 5 años hice lo que no hiciste en 30. Ahora ese es mi poder, esa es mi gracia. Y para el 2016 viene el crecimiento sobrenatural, esa expansión sobrenatural, porque no va a ser en tus fuerzas, sino en mi espíritu, porque Dios lo va a hacer con el poder sobrenatural de su Espíritu Santo. ¿Cómo va a trabajar? A través de mí, a través de ti. No te escondas ni te metas ahí en la banca y digas: ay, pastor, a ti te está llamando Dios, a ti te está poniendo para que tú hables de Cristo, para que lleves sanidad, para que hagas liberaciones, para que prediques el evangelio, para que declares palabra profética que se va a cumplir en la vida de las gentes. Si tú no brillas, ¿quién va a brillar?
No solo estoy intentando hacer que te sientas bien, que Dios va a hacer cosas grandes. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy declarando proféticamente que viene una expansión sobrenatural a tu vida, a tu hogar, a tu familia y por ende a esta iglesia. Amén. Gracias. Amén, 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 amén. Párense y díganle: Señor, gracias, gracias. Yo acepto, yo quiero ese cambio. Yo quiero esa palabra profética, es para mí. Espíritu Santo, tú eres el que cumple los propósitos del Dios eterno. La declaración es una palabra profética de fe y de victoria sobre tu vida. Porque las palabras, las declaraciones proféticas tienen poder creativo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: sea la luz, y fue la luz, es que fue el Señor Jesucristo el que era la palabra poderosa. Él creó. La palabra declarativa tiene poder creativo. Cuando Él dijo: Lázaro, ven fuera, la vida volvió otra vez. La reestructuración de aquel tejido muerto fue hecho nuevo por el poder creativo de la palabra. Si tú crees la declaración profética sobre tu vida, acéptala y dile: Señor, yo recibo esa palabra. Amén. Va a venir un cambio a tu vida. Va a venir un cambio a tu vida. Toma asiento. Estoy declarando que llega un cambio a tu vida, un cambio en tu salud, un cambio en tus finanzas, un cambio en las relaciones que se han perdido en tu hogar y en tu familia. Puede que no lo parezca en lo natural, puede que no parezca que va a haber un cambio, porque vemos las cosas difíciles, pero servimos a un Dios sobrenatural. Por eso es que la expansión va a ser sobrenatural. Él está a punto de soplar en dirección a ti de una manera nueva. Él está a punto de soplar para hacerlo de una manera nueva. Y si tú lees en Zacarías capítulo 4 versículo 6, un texto que conocemos todos, pero que hoy Dios nos va a dar una revelación también importante. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra ¿de quién? De Jehová. Mi pregunta: ¿Jehová es el gran yo soy? ¿Es el yo soy? Entonces es Dios. No me lo quites. No es como dice: y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo va a ser el cambio? ¿Cómo va a ser la transformación? Con su espíritu. ¿Sabes que la palabra espíritu en el hebreo, en el Antiguo Testamento, significa soplo? Significa soplo. Quiere decir que no sucederá el cambio y la transformación en tu vida solamente por tus capacidades, por tu talento, por tu dedicación, que eso es bueno. Es bueno que dediques tu talento, tus capacidades, tu tiempo, tus recursos. Ni va a suceder ese cambio por las conexiones que tú tengas, o por las personas con las que conoces o con las que te relacionas aquí en la iglesia. Va a venir el cambio
porque dice la Biblia, no con espada ni con ejército, sino con mi soplo. Quiere decir que Él va a soplar. Él va a estar soplando en tu dirección. Dios cambia los vientos y sopla sobre ti. Aumento en tu trabajo, sanidad en tu cuerpo, prosperidad económica. Él dice, tú te vas a poner bien. El informe médico dice que es imposible. No, Dios está soplando sanidad a tu camino. Sanidad y restauración se dediquen a tu casa. ¿Cómo lograrás tu sueño? Aquel hijo con el que has tenido problemas, aquel esposo con el que has tenido problemas, aquella esposa con la que has tenido problemas, Dios va a estar soplando con su espíritu. No es peleando, no es discutiendo cómo vas a cambiar a tu esposa ni a tus hijos, no es gritando, no es golpeando, no es pegándoles, no. Es con su espíritu. Arrodíllate, clama al Dios de los cielos y escucha la voz de Dios. Declara bendición sobre tu hijo, declara bendición sobre tu esposa, declara bendición sobre tu economía, y el Espíritu Santo con su poder va a venir a tocar y a soplar los ascensos, los límites, las sanidades que tú necesitas. Por eso vemos que Isaías 61:2 dice lo siguiente. Isaías 61:2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero si leemos el 1, desde el 1, vean lo que dice. El profeta Isaías estaba recibiendo una palabra de Dios, y él declara quién de la Trinidad le estaba hablando. Él pudo haber dicho el Padre o el Hijo, pero él dijo el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué estaba sucediendo? El profeta Isaías estaba recibiendo una palabra profética acerca de el Mesías que vendría a la nación de Israel. ¿Quién era el Mesías que vendría a la nación de Israel? Ahora nosotros sabemos quién era ese Mesías prometido. Ese Mesías, la palabra Mesías quiere decir el enviado, el que baja del cielo en hebreo. Cristo quiere decir el enviado del cielo, el que baja del cielo. Cristo y Mesías son lo mismo significado, solamente que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. ¿Quién era aquel Mesías? ¿Quién era aquel Cristo que iba a bajar del cielo y que iba a venir y que recibía esta palabra profética sobre su vida? Nosotros sabemos que ese Mesías, al fin de cuentas, tuvo un nombre que Dios le puso: Jesús. Por eso era Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Pero su nombre no era el Cristo, su nombre era Jesús, y Salvador. El Salvador, el que bajó del cielo, el que vino del cielo, el que vino a cumplir la palabra profética de Isaías. Por eso cuando Jesucristo estuvo aquí y él leyó esa porción allá en aquella sinagoga, dijo: hoy se ha cumplido la escritura en esta casa, en este lugar, hablando de que él era el que había venido
a libertar, a sanar, a curar, a dar un nuevo nivel a la gente. Pero en el versículo 2 decía esta palabra: a proclamar, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? De la buena voluntad de Jehová. El año era en el 2000 y ahí se acabó. La palabra de Dios, del Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando Él dice: vengo a proclamar el año agradable del Señor, es hoy. Ese año es hoy. Ese año comienza con este diciembre para el otro diciembre. Comienza en enero para todo el 2016. El año de Dios es hoy, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y nunca termina. Porque para Dios es un eterno presente. Cuando tú veas una promesa de eso, tómalo y dile: Señor, quiere decir que hoy es mi día de liberación, es mi día de oportunidad, es mi día de ascenso, es mi día de cambio, es mi día donde tú me subes de nivel, donde me sacas de la cola y me pones como cabeza, me sacas de abajo para ponerme arriba y me llevas de victoria en victoria. Y terminamos con otra ilustración bíblica. Génesis 48, versículos 18 y 19. Génesis 48, versículos 18 y 19. Dice la Biblia: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Quiere decir que la costumbre bíblica era que el patriarca de la familia, en este caso, acuérdense que Dios había empezado a formar la nación de Israel a través de un hombre que fue obediente, sensible a la voz de Dios. Dios comienza a hacer grandes obras con mujeres y hombres que son obedientes y sensibles a la voz de Dios. Cuando esa persona empieza a ser obediente y ser sensible a la voz de Dios, Dios levanta a esa mujer y a su familia para hacer cosas grandes y gloriosas, porque es el plan y es la forma en la que Dios obra. Así comenzó Abraham, siendo obediente, salió de su tierra, su parentela, después tuvo a Isaac, su hijo, y después Dios le dio a Jacob y a Esaú y bendijo a Jacob. Y después vemos cómo Jacob fue el consentido de su papá, le dio la túnica de colores, lo hizo el consentido, y Dios le dio unos sueños. Dios tiene sueños, los sueños que Dios te ha dado, que son de bendición, que son para su gloria, que son para lo bueno, vienen de Dios. El diablo no da sueños de bendición, el diablo no da sueños de victoria, el diablo no da sueños de prosperidad para que hagas lo bueno. El diablo te da sueños de ambición, de codicia, de avaricia, para que hagas dinero, robes aquí, vendas droga allá, vendas bolita acá, y ese es dinero deshonesto, dinero que no es correcto, dinero que necesita ponerle sal para quitar la maldición que hay en él. Ya no quiero meterme a eso. Lo importante es que cuando Dios te bendice, y estaba la bendición sobre este hombre Jacob, y él llega a la ancianidad, Jacob había sido vendido, Jacob había tenido a sus hijos y tenía a su hijo José. José, de los 12 hijos que tuvo, José
y Benjamín eran los más chicos. José, Dios le dio un sueño y hace dice que sus ramos de trigo, cuando la cosecha, amarraban los trigos y hacían manojos. Y dice que los manojos, de 11 manojos, se inclinaban hacia su manojo. Iba y le decía a su papá: papá, este era el manojo de mis hermanos, todos se inclinaban hacia mí. Y dice que su papá se quedaba pensando en su corazón. Pero después tuvo otro sueño: papá, 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban hacia mí. ¿Y qué quieres decir? ¿Que tus hermanos y tu mamá y yo nos tenemos que inclinar hacia ti? Yo no sé, yo nada más te lo digo. Ese es el sueño. Dice que él se quedaba meditando, Jacob, en su corazón. Ya sabemos la historia. Los hermanos celosos, envidiosos, lo vendieron, lo pensaban matar, lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto y en Egipto lo compró Potifar, y dice que todo lo que tocaba a José era prosperado en su mano, y le iba tan bien y estaba tan, dice que él era un varón, pues no casi como yo, pero un poquito menos. Dice que era fuerte, robusto y de buen parecer. Pregúntenle a Lupita cuando me conoció hace 30 años. Entonces estaba ahí José, y dice que la mujer de Potifar quiso acostarse con él, lo quiso seducir. Él se defendió, no porque no fuera un hombre, sino porque amaba a Dios. Y él dijo: ¿cómo haré esto contra mi Dios? Y además contra mi amo Potifar, que todo lo ha entregado en mi mano, excepto a ti, que eres su mujer. Un hombre íntegro, un hombre que respetaba a Dios, un hombre que sabía su posición, sabía respetar a su amo, a su autoridad, y no se metía en hacer cosas indignas, porque él amaba a Dios y quería glorificar a Dios. Y Dios ve cuando tú haces eso, cuando tú te dedicas a servirlo, a amarlo y a vivir en integridad. Y es cuando Dios te levanta de la miseria y de la pobreza. Y Dios lo levantó. Ahí lo mandaron a la cárcel, y de la cárcel lo sacó para hacerlo el segundo de todo el país más poderoso sobre la tierra. Y después, con esa posición, él llamó a su padre y a sus hermanos para que vinieran a vivir a Egipto. Y mientras José vivió, su padre y sus hermanos tuvieron toda la riqueza de Egipto a su favor, el poder de Faraón a su favor, porque el poder lo detentaba José. Llegó el tiempo en que Jacob, ya anciano, ahí en la tierra de Egipto, le dice a José: tráeme a tus hijos. Los hijos de José se llamaban Manasés y Efraín. Efraín. Y le dice: tráeme a tus hijos para bendecirlos. Dice que ya estaba anciano, ya no veía. Y dice que llegó José y le puso a Manasés enfrente de su mano derecha y a Efraín enfrente de su mano izquierda. En aquel tiempo, y sigue siendo todavía al día de hoy, la mano derecha implicaba la mayor bendición que Dios tenía, y la mano izquierda es menor la bendición de la mano izquierda. No quiere decir que no haya bendición, pero la mano derecha. Por eso dice la Biblia: tú no impongas manos con ligereza. No te dediques a poner manos sobre toda la gente, a menos que Dios te esté indicando: pon la mano sobre este enfermo, ponla. Pon la mano sobre este endemoniado y échalo fuera. O ordénale, no necesitas poner la mano. Ordénalo en el nombre de Jesús. Tienes autoridad. Lo importante es que la bendición viene. Por eso les decía que en los matrimonios, que a veces me toca oficiar, cada día me voy a retirar de estar bendiciendo matrimonios, pero algunas veces lo haré. No porque sean mis consentidos, simple y sencillamente porque Dios me dice: ahora hazlo tú. Sí, Señor, yo me cuadro. Pero no puedo estar oficiando matrimonios y 15 años y cosas. No, lo hago
con respeto a todos se los digo para que nadie se sienta ofendido. Pero cuando me ha tocado oficiar, yo pongo la mano sobre el varón. Y si el varón se sienta de este lado, la tengo que hacer cruzado. Entonces dice, ¿por qué lo cruza? Porque la mayor bendición va sobre el varón. La mujer tiene su bendición, pero mayor es la gloria del sol que la de la luna. La luna brilla porque recibe la luz del sol. Y una mujer que se sujeta a su marido va a recibir la luz de su marido y va a brillar. La mujer que no se sujeta a su marido no va a recibir la luz de su marido, no va a brillar. Va a ser una piedra seca, sin luz y sin poder de iluminar a nadie durante la noche. Pero ya no estoy hablando del matrimonio. Lo importante es que la bendición, esa bendición cruzada, cuando Jacob puso su mano sobre Efraín el menor y puso su mano izquierda sobre Manasés el mayor, José se molestó, dice la Biblia. No le gustó. Dice que sí disgustó. Y le dijo, no, padre, así no. Yo sé que no puedes ver, pero te puse a mi hijo en tu mano derecha para que lo pongas directamente y tu mano izquierda sobre el menor. Tu bendición debe de ser sobre el mayor. Así ha sido siempre, así debe de ser. Y él le dijo, no, así de adrede lo estoy haciendo. Yo quiero la bendición sobre él. Él es el segundo, es el que no tiene esperanza, es el que no tiene capacidades, es el que le toca por nacimiento no recibir la bendición, solamente el mayor. Pero yo he decidido que para él es la bendición, y de ser el postrero va a ser el primero. Yo lo levanto y lo declaro que si bien tu hijo mayor no quiere decir que no va a recibir bendición, también va a ser un pueblo grande, también va a ser bendecido, pero él va a ser mayor que él. ¿Quién está declarando? La mano que nosotros ponemos, ¿de dónde viene? ¿De quién es la bendición? ¿Cómo podemos profetizar? ¿Cómo se cumple la palabra profética que tú dices? Si no es por el poder del Espíritu Santo, si no es por el poder de Dios. Ya lo dijo, no es con un ejército ni con espada, sino con mi Espíritu Santo. Cuando Él declara una cosa y Él te dice, haz esto, hazlo. Y así hizo Jacob. Bendijo al menor porque era el plan y el propósito de Dios, bendecir a Efraín. Y así te está diciendo hoy a ti, levántate, prepárate para el cambio, porque hoy estoy cambiando mi mano. Estoy poniéndote a ti que no tenías esperanza, que eras el segundón, el que nunca avanza, el que no le funciona su negocio. Hoy te voy a levantar. Si tú recibes esta palabra, la crees en tu corazón, Dios va a bendecir tu vida, porque Él está poniendo su mano sobre ti para levantarte. Está cruzando su mano para bendecirte en esta mañana. También quiero decirte que si bien es cierto, Dios está levantando a aquellos que ya no tienen esperanza, que siempre se han sentido segundones, que nunca la han levantado. Es que yo no he podido por mis estudios, por mi economía, por tantas cosas que arrastramos de nuestra vida fracasada, de nuestra vida que ha estado limitada por tantas limitaciones. Hoy Dios está diciendo, yo te voy a levantar de abajo para ponerte arriba, de la cola para hacer cabeza. Pero hay muchos que ya han tenido bendición de Dios. Esta palabra profética de cambio, de transformación, es para los que sienten que ya no pueden salir adelante. Dios te dice, yo no me he olvidado de ti. Tú sabes que te está hablando a tu corazón. Pero habemos algunos aquí que ya hemos tenido bendición, que tienen buen trabajo, que tienen un buen empleo. Algunos ya tienen su base en la universidad y un salario profesional. Profesores de la facultad traen su carro modelo, último modelo, ya tienen su casa y ya están nada más viendo pura bendición en sus vidas. Si tienen un ministerio, están trabajando en la iglesia y Dios ve si eres fiel o no eres fiel.
Porque hay gente que está muy bendecida por Dios y lo menos que hacen es servirlo, lo menos que hacen es traer sus diezmos, lo menos que hacen es traer sus ofrendas. Tarde o temprano, lo que tú has sembrado, eso también segará si no le eches la culpa a Dios. Pero Él hoy te está diciendo que a pesar de que tú hayas sido bendecido, y yo le puse, los que tienen más, Dios tiene programado que se les dará más. ¿Tienes buen empleo? Te va bien en tu negocio. ¿Tienes buena empresa? A lo mejor te va a hacer 2 negocios, doble empresa, mayor crecimiento, mayor bendición. Te está yendo bien, te va a ir mejor si tú entiendes que el 2016 viene con una expansión a tu vida sobrenatural. Prepárate para el cambio. Termino diciendo esto. Necesitas prepararte, porque Dios te está metiendo, estás entrando a un cambio. Mayormente, Dios lleva a este cambio a aquellos que han sido fieles y han honrado su nombre. Por eso, yo como pastor creo y declaro que Dios te va a poner en una posición donde nunca podrías haber llegado por tus propias fuerzas. Se te van a abrir puertas que nunca se abrieron para ti. Lo que debería tomarte 40 años, Dios lo hará en unos poco tiempo. Dios está acelerando todo lo que está sucediendo en tu vida. Tus sueños se van a hacer realidad. Se cumplen sus promesas. De repente, lo que era negativo viene a ser positivo. Necesitas prepararte para la abundante grandeza que Dios trae para tu vida. Y todos decimos, hácelo fuerte. Dios es un Dios sobrenatural. Hoy Él está aquí y te está diciendo a tu corazón: ¿oíste mi mensaje para ti? Dios te está hablando a ti que todavía no le has entregado tu vida a Jesús. A lo mejor viniste por primera vez, nunca habías venido. A lo mejor viniste por segunda ocasión. A lo mejor estabas alejado de Jesús y eras un creyente en Cristo, pero te habías alejado durante muchos años. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: necesitas renovar tus votos conmigo. Y al que no lo había hecho antes, Dios le está diciendo: abre tu corazón y recibe a mi Hijo Jesús, porque mi Hijo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para salvarte, derramó su sangre para perdonarte, derramó su sangre para darte la nueva oportunidad de cambio. Él es el único que te puede levantar de nivel. Por eso Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Solamente en Cristo, solamente con Cristo podemos ver esa transformación, ese acelere, ese levantarnos de nivel. En primer lugar, porque te salva de las manos del diablo donde estás atrapado, para llevarte a la vida eterna y a las manos del Dios Altísimo, del Padre eterno. Por eso Jesucristo dijo: y en las manos de mi Padre están, y nadie los puede arrebatar de mi mano y de la mano de mi Padre. Y yo siempre digo: la mano del Padre y la mano de Jesús. Y aquí estamos paraditos, guardados. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por guardarme.
Si tú quieres vivir cuidado por la mano de Dios, tienes que entregarle tu corazón a Él. Tienes que decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Si quieres esa salvación y ese perdón de pecados, para que Dios tome tu vida y te suba de nivel, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Y dile a Jesús: Señor Jesús, hoy te pido perdón de mis pecados. Reconozco que me he apartado de ti y hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido que tú la dirijas. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Yo declaro que tú moriste por mí en la cruz, que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día y que tú ahora vives y reinas y vienes a mi corazón en este momento. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y perdonarme. Amén.